Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los últimos presidentes que hemos tenido en el Perú, pero durante la etapa, entre comillas, democrática. Bueno, recordemos primero de que Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente, entre comillas, por voluntad popular en el año 63, 1963. Belaúnde Terry, con el partido Acción Popular, gobernó el Perú y como mandato son 5 años, pues, ¿no? Pero no terminó de gobernar, porque antes que termine su gobierno y porque hubo el escándalo de la página 11, que ya hablaremos posteriormente en algún video sobre ese tema, o les recomiendo la página Histeria del Perú, ¿sí? Que es de un buen amigo mío, donde narra pues bastantes hechos históricos y acontecimientos anecdóticos de la historia peruana, pues, ¿no? La historia republicana peruana. Bueno, mencionaba que Belaúnde había sido elegido presidente y todo lo demás. La gente había votado por él, no, la gente había votado por él. Había hecho una campaña política muy fuerte, entonces Belaúnde como arquitecto sale, pero se propone como candidato y gana en el 63. Tenía que terminar de gobernar en el 68, pero el general Velasco Alvarado, sí, el general Juan Velasco Alvarado, le hace un golpe de estado, obviamente con todas las Fuerzas Armadas organizadas y unidas, y él liderando estas Fuerzas Armadas, le hace un golpe de estado y pues es relevado del cargo, y Velasco se asume como presidente del Perú, como presidente de facto del Perú. Velasco comienza a hacer diversas reformas, la reforma agraria, reformas educativas, comienza a nacionalizar empresas o también a expropiarlas, etcétera, etcétera, que también se podría hablar todo un tema de lo que fue el velasquismo en el Perú. Velasco entonces es presidente del Perú desde el año 68, porque recordemos que Belaúnde gobernaba del 63 al 68, pero no terminó de gobernar. Por lo tanto, en su último año, Velasco Alvarado le hace un golpe de estado junto con todo el aparato de las Fuerzas Armadas, y se asume él como presidente de la República del Perú. Él gobierna desde el año 68 hasta el año 75. ¿Por qué? Porque luego viene Francisco Morales Bermúdez y le hace un golpe de estado. Otro general le hace un golpe de estado a este general. Entonces, en el año 75, Morales Bermúdez asume el poder del Perú. Nuevamente, no porque la gente lo eligió, no porque la gente lo aclamaba, no porque la gente votó por él, sino también fue por un gobierno de facto. Luego de Francisco Morales Bermúdez, entra la gente, hace protestas, movilizaciones. El pueblo peruano estaba cansado de tener que esperar que venga un militar e imponga lo que tenía, las leyes y normas y reglas y constituciones que le daba la gana. Así que por esa razón, Francisco Morales Bermúdez convoca a lo que se llamó la Asamblea Constituyente, que se forma en el año 78. Recuerden que él entra en el 75. Entonces, al no poder aguantar más la situación social y en el tema de la convulsión de luchas que había, Morales Bermúdez no le queda otra de que convocar una asamblea constituyente para que esta asamblea constituyente se encargue de organizar una constitución. Por eso es asamblea constituyente. ¿Y por qué no es congreso constituyente? Hay una diferencia clara, que las asambleas constituyentes son elegidas, es un grupo de personas que es elegida por la población, son líderes populares, entre comillas, y luego ellos se organizan, debaten, promulgan una constitución, se firma la constitución y luego se disuelve, ¿ya? A la diferencia de un congreso constituyente es que el congreso es elegido, entre comillas, democráticamente por la población. Luego la población los elige, ellos crean la constitución, pero siguen como congresistas. Por eso hay una diferencia entre asamblea, que solamente se forma para crear la constitución y luego se disuelve, que congreso, que se forma para crear una constitución, pero luego continúan como congresistas estos legisladores. Bueno, luego de que Morales Bermúdez permite que se crea esta asamblea constituyente, pero no porque le da la gana, ¿no? Sino por empuje y fuerza popular, porque los cambios sociales se dan por eso, por la lucha del pueblo, por sus derechos y por sus intereses propios, ¿no? Entonces, la asamblea se crea en el 78, en el 79 se termina de organizar esta constitución
El presidente de esa asamblea fue Víctor Raúl Aya de la Torre, líder del Partido Aprista Peruano por si acaso. Y pues luego de esto se aplica en el Perú la Constitución del año 79. En el año 80 se convocan elecciones democráticas, donde podían votar pues los ciudadanos mayores de edad, hombres y mujeres, ¿no? Y en estas elecciones, aunque no lo crean, vuelve a ganar Belaúnde Terry con el Partido Acción Popular. Entonces es el segundo gobierno de Belaúnde Terry. En ese gobierno ocurren diferentes tipos de situaciones complicadas, casos de corrupción también. Ya lo hablaremos específicamente cuando toquemos el gobierno de Belaúnde. Y posteriormente a esto surge Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, no surge, perdón, arremete, porque Sendero Luminoso tiene pues una historia muy larga, ¿no? Pero la primera acción de Sendero Luminoso, que es atacar es una quema de ánforas electorales, justamente para cuando fue elegido Belaúnde en el año 80, en el departamento de Ayacucho, en el pueblito de Chuschi. Ahí fue donde se inician las acciones armadas, donde se inicia el ILA, es el inicio de la lucha armada, ya con Abimele Guzmán a la cabeza, ¿no? con el Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, porque recordemos que se llama por el Sendero Luminoso de Mariátegui y luego la policía pues lo reduce a Sendero Luminoso. Bueno, en el año 80 gobierna Belaúnde, llega el año 85, Belaúnde da un paso al costado porque acabó su mandato y la gente elige, digamos que por tradición, por una cuestión de memoria, ¿no? de un partido que supuestamente había luchado contra ciertas dictaduras, que se había ganado el aprecio popular de un gran sector, y por Víctor Raúl Aya de la Torre, que había fallecido también, se elige al líder aprista, este orador mentiroso, corrupto, que ahora está queriendo escapar por todos los casos que ha habido y que ahora se han destapado gracias a Carguancho y a Domingo Pérez, Alan García, que es el presidente más joven que hemos tenido en el Perú de manera constitucional. A los 35 años de edad, Alan García, con el Partido Aprista Peruano, que en ese tiempo era el APRA, que era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, asume el poder. Ya sabemos qué pasa con Alan García: hace subsidios, una hiperinflación, el tema de la privatización de la banca, el Perú es cerrado, colas, desempleo. Como les digo, los precios suben increíblemente. Lo que te costaba un sol, en un momento costaba 30 soles el día siguiente. Una crisis económica total, el terrorismo seguía en auge, avanzaba, llegaba a Lima. Entonces Alan García termina como lo peor que pudo haber pasado en la historia del Perú, hasta que se dan las elecciones del año 90. En el 90 entran a postularse dos candidatos: el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, junto con Alberto Fujimori. Disculpe que me quede ahí, porque ya he tenido videos anteriores hablando sobre este tipo y su gobierno. Alberto Fujimori gobierna desde el año 90 hasta el año 95, pero en el año 92 él se da cuenta de que no podía hacer lo que le daba la gana, no podía regalar el Perú a los extranjeros, porque había una constitución que lo impedía, y había un congreso que también se lo denegaba, un congreso bicameral, no había diputados y senadores, que tenía bastante fuerza a la izquierda y partidos de centro. Entonces Fujimori lo que hace, pues, en vez de negociar, de ver una manera colectiva y de consenso, de llegar a avanzar el Perú, lo que hace simplemente es hacer un autogolpe de Estado. Él se organiza con las Fuerzas Armadas, destruye el Congreso, destruye el Poder Judicial, destruye las organizaciones como las que existían, pone a su gente en el poder, y en el 5 de abril del año 92 se hace un autogolpe de Estado. Posteriormente a esto, para poder gobernar como le da la gana, él se pasa por, ya saben dónde, la Constitución del año 79, y convoca un Congreso Constituyente, obviamente lleno de fujimoristas, que hacen una constitución a imagen y semejanza del modelo neoliberal que Fujimori quería implantar, y que lo implantó, y que sigue hasta la actualidad vigente. Entonces, en el 92 se forma pues este Congreso Constituyente. En el año 93 se terminan de hacer leyes, que es la última constitución que tenemos, que es la Constitución del 93, que tiene 206 artículos, recordémoslo. Una constitución neoliberal que defiende la empresa privada, que defiende a los intereses extranjeros antes que los intereses nacionales, que ya hablaremos de ello en un momento. Y luego de esto, Fujimori continúa como presidente, de facto, porque es un presidente que ha seguido
en el poder a través de un golpe de Estado, hasta que llega el año 95, donde se vuelven a convocar elecciones. El 2 veces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, es el que llega a segunda vuelta con él, pero Fujimori gana, porque ya sabemos que él controlaba pues el Jurado Nacional de Elecciones, controlaba la OMPE, controlaba todos los instrumentos del Estado. Fujimori, en el año 95, entonces vuelve a ganar. Recordemos también que para eso Abimael Guzmán había caído, no por él, sino por el Grupo de Inteligencia Nacional, que es el que captura a Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, en el año 95, Fujimori vuelve a ganar con su partido Cambio 90. Y luego de esto, pues, Fujimori sigue gobernando hasta el año 2000. Recuerden que ya había sido elegido, había sido presidente de facto, ha sido reelegido. En el año 2000 se vuelve a reelegir. Entonces Fujimori se reelige en el año 2000, se presenta a las elecciones con su partido Perú 2000 y se enfrenta a Alejandro Toledo. Era evidente que Alejandro Toledo iba a ganar, porque los casos de corrupción, el tema de la televisión basura, de la compra de congresistas, ya pues era lógico para todo el pueblo peruano, quería. Y se da pues el caso de que, a pesar de que Toledo era favorito, se da la Jurado Nacional de Elecciones da los resultados y quedan para segunda vuelta Toledo junto con Fujimori. Y eso era ilógico, era una trafa, pues, ¿no? Era un engaño, una mentira, una treta. Entonces todo fue manipulado, pues, ¿no? Entonces la gente no quiso votar, la gente vino a Lima en el 2000, hizo una marcha masiva donde se destruyó el Banco de la Central Reserva, todo un caos. Y se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, convocada por Toledo, pero que no, pues él no fue el que la organizó, ni es el paladín de la democracia. Ya sabemos que Toledo también es otro corrupto, que está escondido en Estados Unidos, no, ni siquiera escondido, ¿no? Sino que está metido allá y es intocable, porque si él cae, pues caen un montón de empresas que están aquí y tienen el poder sobre nosotros. Bueno, en ese año Fujimori, luego de la de videos, se escapa a Japón, renuncia por fax, nos quedamos sin presidente. El que asume es el presidente del Congreso, que es Valentín Paniagua, que pertenecía a Acción Popular. Entonces Valentín Paniagua gobierna desde noviembre hasta julio, donde se convocan elecciones. Lo único que hizo Paniagua fue organizar las elecciones, nada más. En las elecciones del 2001, porque ya había pasado pues todo un año de esto, el que logra asumir el poder en el Perú, el poder gubernamental, es Alejandro Torreón Manrique, con su partido Perú Posible. Luego de todos los casos que también sabemos de él, asume el poder. Se vuelven a dar elecciones en el año 2006 y, aunque no crean, Alan García Pérez vuelve a ganar las elecciones, porque se hace un tipo de propaganda ideológica en contra de Ollanta, que se presentaba como un candidato de izquierda, popular, que iba a ir en contra de los intereses nacionales, antichileno, antiimperialista. Pero pues la gente asume que esto era radical, que era negativo, que era malo, y Alan García es como que el mal menor y asume el poder nuevamente con el APRA del 2006 hasta el 2011. En el año 2011 la gente plantea de que es necesario cambiar el modelo, de que no se puede seguir siguiendo con lo mismo, de que sigue habiendo pobreza, corrupción y todo lo demás, y asumen pues la decisión de votar por Ollanta. Ollanta entra a gobernar con el Partido Nacionalista Peruano, junto con el Partido Nacionalista Peruano, y entra a gobernar Ollanta Humala-Tazo junto con Nadine, que prácticamente fueron los dos que gobernaron. Y lo mismo que nada, siguió la corrupción, el caso Odebrecht y demás. Pasó el tema de Ollanta Humala, no hizo nada de izquierda, no hizo nada de una cuestión nacionalista y nada por el estilo, siguió el modelo simplemente neoliberal implantado por la Constitución fujimorista, que hasta la actualidad sigue. En eso, Ollanta pues desmerecido y todo, termina su mandato, y en el año 2016, hace 2 años, se plantea quién va a ser el nuevo presidente. Se presenta Toledo, se presenta Alan García, pues todo un chiste, como siempre, que hay Keiko Fujimori, pues, ¿no? Que también ya hablaremos de eso en algún momento, en algún video. Entonces, se presentaba un economista supuestamente probo, con dinero, que tenía necesidad de robar, que era Pedro Pablo Kuczynski, o Kuczynski, como quieran llamarlo, y este tipo se lanza, gana las elecciones, coludido pues con varias fuerzas políticas, con el partido igual Peruanos por el Cambio, PPK también, obviamente. Gana este tipo, y luego se descubre pues un montón de casos de corrupción. Igual este pata Pedro Pablo Kuczynski, que había sido ministro de Toledo, ministro de Economía, así que también sabía todo lo que había pasado.
y luego de esto al final renuncia en el año, justamente en este año, ¿no? Renuncia luego de haber hecho un trato con Kenji y demás cosas por ahí, y entra su sucesor, el viceministro Vizcarra. Entonces actualmente el presidente de Perú es Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que tiene su mandato hasta el 2021, que es el año del centenario del Perú. Han sido datos puntuales, datos claves. No he querido andar más en eso, solamente para que puedan apuntarlo, para que puedan tenerlo en cuenta. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y adelante. Seguimos en la lucha contra la corrupción.